Pueden tomar ustedes asiento. Deseo con todo mi corazón que tengan apetito de la hambre del Señor. Si ustedes tienen apetito y hambre de la palabra del Señor, a mí me facilitarán enormemente la tarea. Ya saben que unos comensales con hambre a un cocinero mediocre le hacen bueno, porque a una persona con hambre un pedazo de pan duro se le hace un manjar. Por lo tanto, confío en que ustedes vengan con hambre de la palabra del Señor, porque tenemos un pedazo de pan no duro, sino tierno, para compartir con todos y con cada uno de ustedes. Agradezco al Señor esta oportunidad que me brinda de poder estar en una nueva ocasión entre los hermanos de Galicia y les voy a compartir una palabra tremendamente práctica. Voy a compartirles una palabra de vida cristiana. Así que les pido que se sosieguen, que no miren el reloj, que le digan a quien tengan al lado: no me molestes ahora, voy a escuchar la palabra del Señor. Y que no se preocupen, que antes de que el establecimiento cierre nos habremos marchado. Amén. Acérquense conmigo aquellos que tengan Biblia al libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra del Señor: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una conversación que dura 40 días girando alrededor de un mismo tema tiene que ser una gran conversación. Yo no sé si vosotros en alguna ocasión habéis tenido una conversación que pueda durar 4 o 5 días hablando acerca del mismo tema. Me creo que no. El Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos después de haber ofrendado su cuerpo inocente y haber derramado su sacrosanta sangre. Y cuando ha resucitado, el texto nos ha contado que ha estado 40 días paseándose con sus discípulos para que darles una fuerte impresión de la verdad de su resurrección. Pero no simplemente ha estado paseando y apareciéndoseles, sino que ha estado hablando con ellos durante 40 largos días acerca del reino de Dios. Una conversación que ocupa 40 días, sin dudas, es una conversación más que importante, importantísima. Y yo hoy quiero hablarles de esta conversación. Quiero compartirles acerca del contenido de esta conversación. Tenemos el tema, es el reino de Dios, de lo que hablaron. Pero explícitamente el texto no nos enseña el contenido del tema del que hablaron. Pero tener el tema ya nos es suficiente para poder investigar hasta descubrir el contenido. El tema del que Jesús ha estado hablando con ellos durante 40 días ha sido el reino de Dios. Ya sabéis todos vosotros que el reino de Dios es un tema de suprema importancia para la deidad. Tanto es así que el deseo profundo del corazón de Dios desde siempre no ha sido otro sino que el de desdoblar su reino divino celestial en la esfera de lo terrenal,
De ahí que nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo tiene un apartado en el que dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también. El deseo de Dios desde siempre ha sido que la voluntad del reino divino celestial se abra paso y se haga realidad en la esfera de lo terrenal. Ya intentó Dios esto en los albores de la humanidad, cuando Dios ha creado a Adán y le ha puesto en aquel lugar paradisiaco llamado el huerto de Edén. Le ha colocado allí, le ha dado autoridad sobre todo lo creado, y la intención de Dios a través de Adán no era otra sino que desdoblar el reino divino celestial en la esfera de lo terrenal. Adán tenía que haber sido el virrey que hiciese posible que el estado celestial que imperaba en el huerto de Edén se fuese extendiendo a través de su prole por todo lo que tenía que ser la geografía de este planeta en el que Dios nos colocó. Pero ya conocéis la historia sobradamente. Dios a Adán le ha dicho que podía comer de todos los árboles del huerto, lo cual implícitamente le permitía tomar del árbol de la vida. A la misma vez Dios a Adán una sola prohibición, y es que no podía tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocéis la historia. Adán no tomó del árbol que debía haber comido y sin embargo comió de aquel que no debía de comer. Y como consecuencia de su fracaso en obediencia al plan de Dios, Adán perdió el reino que Dios en herencia le dio. Y aquel reino pasó a las manos de un usurpador llamado Satanás. Satanás es el usurpador del reino que Dios a Adán le entregó. De ahí que la Biblia en el Testamento sea capaz de señalar a Satanás como el Dios de este siglo, como el príncipe de este mundo. De ahí que Satanás tuviese la osadía en el monte de la tentación de decirle a Jesús: arrodíllate, adórame, y todos los reinos de este mundo te los daré, porque a mí han sido dados y a quien quiero los doy. Noten ustedes la secuencia. Dios le entrega el reino a Adán para que éste lo extienda. Adán fracasa y el usurpador se queda con aquello que no es suyo. Pero a Dios gracias de que después de este fracaso aparece en la escena el postrer Adán, nuestro amado Señor. Y cuando Jesús aparece en la escena, lo que realmente Él viene a hacer es a recuperar el reino perdido en Adán y volverlo a restablecer. El postrer Adán triunfó, a diferencia del primer Adán. El primer Adán fracasó en el Edén, en el lugar paradisiaco, pero el postrer Adán triunfó en el Calvario. El primero en la mejor situación fracasa, pero el segundo en la peor situación posible triunfa. Jesús ha triunfado, ha recuperado el reino, lo ha restablecido, ha resucitado, se ha entrevistado con sus apóstoles y durante 40 días les ha hablado acerca del reino. Pero acerca del reino, ¿en cuanto a qué? En cuanto a cómo extenderlo. La labor de Jesús fue recuperarlo y reinstaurarlo, pero la labor de los apóstoles y de la iglesia que tenía que nacer de la predicación apostólica sería extender el reino que Jesús había recuperado y reinstaurado. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la conversación de 40 días ha girado en torno a cómo deberían los apóstoles y la iglesia que tenía que nacer de su predicación, cómo tenían que extender el reino
que Jesús había recuperado y reinstaurado. Por lo tanto, lo que te voy a compartir te compete a ti de una forma personal. De lo que te voy a hablar es de la responsabilidad que como iglesia hemos adquirido para tener que extender el reino que Jesús ha recuperado y reinstaurado. Jesús les habló a los apóstoles durante estos 40 días acerca de cómo extender el reino de Dios. Pero claro, necesitaríamos ser un poco más minuciosos. ¿De qué fue? De lo que realmente es, les compartió. ¿Cuáles fueron las líneas que él delineó? Los métodos para que los apóstoles pudieran extender el reino que él acababa de recuperar y de reinstaurar. Yo hoy les voy a compartir acerca de las 6 líneas maestras que Jesús compartió con los apóstoles para que estos tuviesen la metodología para poder extender el reino que Jesús recuperó y reinstauró. Esas 6 líneas maestras de las que Jesús habló durante 40 días fueron la intimidad, la familia, la intercesión, la evangelización, la enseñanza y la obra social. Sé que muchos podréis estar pensando en este momento, ¿y cómo es que tú sabes que Jesús habló de todo eso cuando realmente el texto explícitamente no lo dice? Aunque es verdad que el texto explícitamente no nos dice que Jesús habló de estas 6 líneas maestras, sí que implícitamente, segando, intentando espigar en los distintos pasajes de las Escrituras que hablan en relación a esto, podremos decir y asegurar que fue de esto de lo que habló. Ya sabéis, muchos de aquí que manejáis la Escritura, que la Biblia es un organismo. Les tengo que explicar esto para que sepan el por qué les voy a predicar lo que les voy a compartir. La Biblia es un organismo, y cuando hablamos de que la Biblia es un organismo, de lo que realmente estamos hablando es que cada parte de la Biblia está interrelacionada con todos los restos de la Escritura. Un organismo es una anatomía. Podría yo decir con certeza que mi oreja derecha tiene relación con el dedo meñique de mi pie izquierdo. Podría decirlo, aunque están distantes en la anatomía, pero sin dudas mi oreja izquierda tiene relación con el dedo meñique de mi pie derecho. ¿Por qué? Porque los dos forman parte de un mismo organismo. Por lo tanto, cada texto de la Escritura tiene relación con todo el resto de la Escritura que habla acerca de ese mismo tema. Espiga principalmente en las páginas del Nuevo Testamento acerca de la metodología que Jesús nos dejó a la iglesia para poder extender el reino que Él recuperó y reinstauró. Uno encuentra, cuando empieza a espigar, que Jesús quedó principalmente 6 líneas maestras para que nosotros podamos llevar a cabo la ardua labor de extender el reino que Él recuperó e instauró. Y esas 6 líneas maestras, a continuación las vamos a compartir, son la intimidad, la familia, la intercesión, la evangelización, la enseñanza y la obra social. Estos son los 6 cauces que Jesús compartió con sus apóstoles para que estos supiesen usar los métodos que le darían a luz el poder extender el reino que Jesús a nosotros como iglesia nos confió. ¿Cuántos me estáis entendiendo hasta ahí? Levantad por favor vuestras manos, gritad amén. Lo que voy a compartir es un mensaje para gente que no está tan interesada en el cielo como en el propósito de Dios. Lo que les voy a compartir es para hombres y mujeres que quieren alcanzar la alta dignidad de ser cooperadores minoritarios
de la empresa de la que Dios es el jefe. Cuando uno quiere ser cooperador o socio minoritario de la empresa de la que Dios es el jefe, cuando uno anhela eso, uno le da más importancia al propósito de Dios que al cielo de Dios. Les aseguro que tengo más interés hoy en el propósito de Dios que en el cielo que Dios para mí preparó. ¿Saben por qué? Porque el cielo ya le tengo, pero el propósito le tengo todavía que experimentar. Este mensaje que les voy a compartir es para hombres y para mujeres que no se conforman con que el tiempo pase por ellos, llegue la muerte y alcancen el cielo. Este mensaje que les voy a compartir es para hombres y para mujeres que quieren estar llevando a cabo el diseño que Dios para ellos preparó y sentirse útiles en las manos de su Creador. Este que les voy a compartir es un mensaje para hombres y mujeres que aspiran a ser socios minoritarios de la empresa de la que Dios es el jefe. ¿Cuántos desean esto? Levanten sus manos y den un poderoso y vivo amén. Poderoso y vivo aleluya. Fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. La primera línea maestra de la que Jesús habló a sus apóstoles para que estos la usasen a fin de poder extender el reino que Él les entregaba, la primera línea maestra que el Señor le compartió a ellos y como consecuencia a nosotros también, es la línea maestra de la intimidad. Escuchen esto bien. No hay nada más importante que invertir tiempo en cultivar el hábito de tener intimidad con tu Creador. Nadie podrá extender el reino de Dios si no conoce al Dios del reino. No hay nada más importante para hacer con tu vida que poder estar invirtiendo tiempo en la intimidad con Él. Miren, si tiene importancia el cultivar el hábito de tener intimidad con Él. Miren si esto tiene importancia, que lo más importante según el criterio de Dios en la persona de Adán era que éste tuviese intimidad con Él. Adán tenía muchas cosas que hacer. Le habían dado el gobierno de todos los animales, le habían dado la labor de labrar la tierra para hacerla productiva, le habían dado la labor de ser marido y también padre. Pero por encima de todo lo que Dios le había entregado a Adán, lo más importante para Adán era cultivar el hábito de tener intimidad con su Creador. ¿Ustedes recuerdan aquella pregunta que hace Dios, nada más pecar a Adán? Nada más pecar a Adán, ha aparecido Dios en la escena y ha preguntado Dios, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Cree alguien aquí que esa era la pregunta del desconocimiento? Me creo que no. ¿Acaso no sabía Dios, que es omnisciente, que el ridículo de Adán se había escondido tras pecar en un triste árbol, pensando que un triste árbol le podía esconder de la omnipresencia y omnisciencia del Señor? Cuando Dios ha llegado allí y ha preguntado, ¿dónde estás tú, Adán? Esa pregunta no es la pregunta del desconocimiento. Esa es la pregunta del Creador que viene esta diaria con su creación. Dios tenía con Adán un lugar consagrado con un horario específico en el que los dos cada día se tenían que reunir. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿No dice acaso la palabra del Señor que Dios, al caer la tarde, venía al huerto
cuando Adán había terminado su jornada de labranza, Adán terminaba sus quehaceres y entonces Dios aparecía al caer la tarde en el huerto. Habían señalado un lugar con un horario específico para tener todos los días un periodo de intimidad. Dios ha llegado fiel al horario, al lugar pactado, pero Adán ha fallado. Y entonces Dios ha preguntado: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? Que no has venido hoy a tu devocional. Desde los albores de la humanidad, ya Dios, por medio de nos está enseñando la primera línea maestra, la línea maestra que nos debería de motivar a tener un lugar consagrado en la casa, con un horario estipulado, para cada día mantener el sabio ánimo, el sabio conducta, el sabio hábito de poder estar en la intimidad con nuestro Creador. Amén. Pero no solo vemos la importancia de cultivar intimidad con Dios en la relación de Dios con Adán. Podemos apreciar en las Escrituras la importancia que para Dios tiene el que tengamos devocionales donde cultivemos el sano hábito de tener intimidad con Dios en la relación de Jesús con los apóstoles. Ha estado Jesús una larga noche de vigilia, una noche sin dormir, en comunión. Dios en comunión con Dios, el Hijo en comunión con el Padre. Y después de aquella larga vigilia, dice que el Señor se ha levantado en la mañana temprano, ha mirado a la multitud y de entre la multitud de discípulos ha señalado a 12: Pedro, Jacobo, Juan, Natanael, Bartolomé, y de entre estos 12 les ha sacado de la multitud y les ha dicho: ya no vais a ser más discípulos, ahora vais a pasar a ser apóstoles. Pero el Señor no simplemente les informa de que van a ser elevados de categoría, sino que les dice para qué van a ser apóstoles. Y es entonces que el Señor empieza a enumerar el para qué del ascenso. Dice: os he pasado de discípulos a apóstoles para que estéis conmigo, para que prediquéis la palabra, para que sanéis enfermos, para que echéis fuera demonios. Aquí el orden establecido sí tiene importancia. Para lo primero que les llama es para que estén con Él, después para predicar, después para sanar enfermos, después para echar fuera demonios. Pero prioritaria y principalmente el ministerio apostólico tenía como cometido estar con aquel que les llamó. Les estaba diciendo Jesús implícitamente: es más importante el ministerio apostólico, el estar conmigo, que el predicar la palabra. Es más importante estar conmigo que sanar enfermos. Es más importante estar conmigo que echar fuera demonios. Es más importante estar conmigo que cualquier otra labor, porque no hay nada más importante que estar cultivando el hábito de la intimidad con nuestro Creador. Pero no solo vemos la importancia de la intimidad en la relación de Dios con Adán o en la relación de Jesús con los apóstoles, vemos también la importancia de la intimidad en aquel famoso caso de Jesús con Marta y María. Conocéis sobradamente el pasaje. Ha entrado Jesús en la casa de su amigo Lázaro. Ha salido a recibirle Marta. Marta es una matrona como hay pocas. Ha tomado a Jesús, le ha sentado en el mejor lugar y se ha puesto a cocinar lo mejor que tenía para él. Es verdad, Marta está afanada y turbada, pero no está afanada y turbada en un servicio en favor de sí misma. Está afanada y turbada en un servicio hacia su huésped. Ella está ejerciendo de matrona para él y está de aquí para allá intentando servirle lo mejor.
Pero ya sabéis, en esa escena aparece María a los del Señor. Y Marta intenta recriminar a María llamando la atención a Jesús y le dice: no te da cuidado, me deja servir sola. Y es entonces cuando el Señor dice las famosas palabras: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. El Señor no ha dicho que lo que hace Marta es mala, ha dicho que lo que hace María es mejor. No es malo servir a Dios, pero es mejor cultivar intimidad con Dios. ¿Cuántos me van entendiendo hasta ahí? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y vivo amén. No tiene nada más importante que hacer como creyente que aspira a ser socio minoritario, empresa de la que Dios es el jefe. Nada mejor tienes que hacer que cultivar diariamente el espíritu de tener intimidad con Él. Te quiero hoy alentar, te quiero animar a que consagres un lugar en tu casa con un horario pactado con Dios, que te habitúes a tener devocionales con Él, devocionales diarios, constantes, donde puedas permitirle a Dios que te eleve a la categoría de amigo de Él. Yo sé que muchos de aquí terminarán esgrimiendo la excusa que siempre esgrimimos cuando nos animan a tener tiempos de comunión con Dios estables, pactados, con un lugar consagrado. Normalmente todos esgrimimos la misma excusa: no tenemos tiempo, vivimos demasiado atareados, somos víctimas del consumismo, somos víctimas de esta corriente de forma de vida, y como vivimos tan deprisa, no tenemos tiempo para dedicar a Dios. Pero yo hoy quiero decirte que esa excusa que esgrimimos de una forma tan a menudo, tan continuada, es una excusa que no obedece a la verdad. Ya sabéis que en ocasiones inconscientemente repetimos mucho una mentira hasta que la hacemos verdad. En cuanto al tiempo, todos tenemos la misma riqueza. Nadie tiene más tiempo que nadie. Piensen en el potentado más grande del mundo y piensen en el ser que menos dinero en el mundo pueda tener. Mídanles en cuanto a tiempo y los dos tienen la misma riqueza. Nadie tiene más tiempo que nadie. El problema no está en la falta de tiempo, el problema está en la administración del tiempo. Todos tenemos 24 horas. El problema está en cómo administramos las 24 horas. Quizás perdemos demasiado tiempo en el sillón, quizás perdemos demasiado tiempo haciendo zapping, quizás perdemos demasiado tiempo en las redes sociales. ¿Saben ustedes que si las 24 horas de las que todos gozásemos las administrásemos bien, tendríamos cuando menos 3 horas diarias para tener comunión de intimidad con nuestro Creador? Déjenme hacerles matemáticas. Si dividiésemos las 24 horas en 3 partes, tendríamos 8 más 8 más 8. Usaríamos 8 horas para dormir, que ya está bien, no hay que dormir más. Tendríamos 8 horas para trabajar, que ya está bien. Trabajar es mandamiento, pero hay que trabajar con tranquilidad y sosiego. Por lo tanto, 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar. Nos restan 8 horas después. Imaginen que de esas 8 horas restamos 5 para comer, para recreo, para relax,
para atender a niños, para atender a la mujer, para la mujer atender al marido, 5 horas, ya está bien. Todavía nos restarían 3 horas. 3 horas para poderlas invertir en cultivar el sano hábito de la intimidad con Dios. ¿Imaginan ustedes lo que pudiera conseguir una iglesia con 3 horas de comunión con Dios? ¿Saben ustedes lo que podría conseguir la iglesia del Señor si en cada uno de sus miembros hubiese 3 horas de intimidad diaria con aquel que les llamó? Si eso sucediese, la iglesia se levantaría como el poderoso gigante que es. Avanzaría la iglesia y retrocedería el infierno. Si eso sucediese, estaríamos pisando serpientes y escorpiones. Si eso sucediese, estaríamos poniendo manos en los enfermos y sanando, predicando y convirtiendo a los pecadores en santos. Si tuviésemos 3 horas diarias de comunión e intimidad con aquel que nos llamó, entonces el infierno temblaría, Satanás huiría y el mundo conocería a su Redentor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Levanten por favor sus manos y den un poderoso y vivo amén. Poderoso y vivo aleluya. Y si la primera línea maestra de la que habló Jesús con los apóstoles para extenderle el reino fue la intimidad, porque Él entendía que nadie puede extender el reino de Dios si no conoce al Dios del reino. Si esa fue la primera línea maestra, la segunda que les compartió no iba rezagada en cuanto a importancia con la primera. La segunda línea maestra de la que Jesús le compartió a sus apóstoles para poder extender el reino fue la familia. Escuchen bien, la familia, a excepción de Dios, es lo más importante que usted tiene. Nada hay más importante que su familia, a excepción de Dios. Nada hay más importante que su mujer o que su marido. Nada hay más importante que sus hijos. Miren ustedes si es importante la familia, que según el criterio de Dios, y así lo desvela la palabra del Señor, la familia es el cimiento desde el que Dios edificó el edificio de la sociedad. Cuando Dios quiere crear la sociedad, no crea a millones de mujeres y millones de hombres. Cuando Dios decide crear a la sociedad, crea a un hombre y junto con él a una mujer. Adán y Eva son el primer vínculo familiar desde el que Dios quería edificar el edificio de la sociedad. Dios quería que la sociedad estuviese fundamentada en los valores familiares. No hay nada más importante, a excepción de Dios, que la familia. Y la familia hay que cuidarla. A la familia hay que ministrarla. La familia debe de convertirse en la segunda línea maestra a través de la cual podamos extender el reino de Dios. Porque escúchenme bien, si somos capaces de cultivar familias sanas y espirituales, esas familias sanas y espirituales serán un reflejo para la sociedad. Si los políticos fuesen humildes y mirasen en la palabra del Señor, se darían cuenta que el kit de la cuestión para tener sociedades sanas, sociedades prósperas, sociedades con ánimos de avanzar, si fuesen humildes y mirasen en la palabra de Dios, se darían cuenta que para tener esas sociedades sanas y esas sociedades prósperas, lo único que tendrían que hacer serían invertir tiempo y dinero en la educación familiar. Si la familia es sana, la sociedad es sana. Si la familia es próspera, la sociedad es próspera. Pero si los pastores junto con los políticos fuésemos inteligentes y quisiésemos tener iglesias sanas, iglesias avivadas, iglesias en avance, lo que tendríamos que hacer
con el 80% de nuestro ministerio es invertirlo en instruir a las familias que Dios nos entregó. Porque si tenemos familias sanas, tendremos iglesias sanas. Si tenemos familias espirituales, tendremos iglesias espirituales. Miren si la familia es importante. Y me voy a dirigir principalmente ahora a los varones. Mirad si la familia es importante. Que dice Dios por medio de la pluma del apóstol San Pablo, que aquel hombre, cabeza de familia, que no se preocupa por traer el pan material que alimenta el cuerpo de su familia, ese hombre que no se preocupa por traer el pan material para alimentar el cuerpo de su familia, dice la Biblia que es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. Dios tacha de apóstata y de incrédulo al varón que no se preocupa por traer el alimento material a su hogar. Ahora les pregunto, si Dios tacha de apóstata e incrédulo al hombre que no trae el alimento material a su casa, ¿cómo tachará Dios al varón que no trae el alimento espiritual? Porque díganme, ¿qué es más importante? ¿Lo material que perece o lo espiritual que a vida eterna permanece? Indudablemente es más importante lo de dentro que lo de afuera. Es más importante lo espiritual que a vida eterna permanece que lo material que perece. Y si Dios te llama apóstata e incrédulo por no traer el pan que alimenta el cuerpo, ¿qué dirá Dios de ti por no traer el pan que alimenta el alma? Sé que hay muchos padres de familia aquí que estarán ahora diciendo, ¿de qué nos estás hablando? Esa es una labor para los pastores, para los responsables, para los candidatos. Es verdad, los responsables, los pastores, los candidatos, tenemos la responsabilidad de instruir al pueblo. Pero el primer responsable de la salud espiritual de tu casa no es el responsable, ni el pastor, ni el candidato. El primer responsable de la salud espiritual de tu casa eres tú en tu casa, eres tú en la tuya y soy yo en la mía. ¿Hay alguno aquí que tenga memoria histórica? Porque si tenemos memoria histórica, recordaremos que uno de los caballos de batalla de Martín Lutero en la Reforma Protestante de hace 500 años fue volver a entresacar de la Biblia la doctrina del sacerdocio universal. Esa doctrina enseña que cada varón en su casa es sacerdote y representante de Dios. Tienes la responsabilidad de instruir a tu mujer y a tus hijos con la bendita palabra del Señor. Es por eso que hoy me vas a permitir que te aconseje. Cuida a tu familia. Cuidar a tu familia es la segunda línea maestra que te preparará a ti y a los tuyos para poder extender el reino del Señor. Permíteme aconsejarte hoy. Haz cultos familiares. Sí, cariños míos, cultos familiares. El epicentro de la vida cristiana ya no puede ser la ceremonia del culto. El epicentro de la vida cristiana tiene que ser el culto en el hogar. Tenemos que cambiar la ceremonia congregacional por el culto familiar. Por eso déjame en esta tarde aconsejarte, varón de Dios, acostúmbrate a hacer cultos familiares en tu hogar. ¿Cuánto tiempo hace que no te arrodillas junto con tu mujer y tus hijos? ¿Cuánto tiempo hace que no oras tú en voz alta y después le mandas a orar a ellos? ¿Cuánto tiempo haces? ¿O acaso la pregunta correcta sería, ¿lo has hecho alguna vez? Adán fracasa como siervo de Dios, pero sin embargo triunfa como padre. Me encanta ver a Adán
Me encanta ver su triunfo en las personas de sus hijos. Les ha enseñado no simplemente un oficio, a uno ganadero y a otro labrador, es que les ha enseñado a acercarse al Señor, porque ha hecho cultos familiares en su hogar. Miren, no hay mayor triunfo para un creyente que poder llevar su hogar al Señor. Noé ha estado predicando 100 años, pero no ha salvado a nadie extraño. Si juzgamos a Noé de una forma superficial, seguramente diríamos: Noé, eres un deficiente predicador. 100 años y nadie de fuera se convirtió. Yo le podría decir a Noé: soy mejor predicador que tú, porque habiendo predicado menos años que tú, tengo más frutos de mi predicación que los que tú tuviste. Pero me sorprende Dios. ¿Saben por qué me sorprende Dios? Porque cuando Dios tiene que hablar de Noé no lo hace como yo. En la carta a los Hebreos le coloca en el lugar de los famosos, en la galería de los famosos. Le coloca al lado de Abraham, le coloca al lado de Moisés. Y cuando yo veo a Dios colocando a Noé al lado de Abraham y Moisés, le digo: ¿qué haces? Pero si aquellos son dos gigantes y a nadie convirtió. Dios me diría: yo, en primer lugar, no recompenso por el resultado del trabajo, sino por la fidelidad con la que se hace. Pero en segundo lugar, lo que valoro en Noé es que no salvó a nadie de fuera, pero entró en el arca a todo lo que era su casa y familia. Escúchame bien, no hay nada más importante que salvar a los tuyos, a tu mujer, a tu compañero, a tus hijos, a los de tu casa. Miren, una de las cimas que yo he podido tocar, ha sido escuchar orar a mi mujer. Cuando yo escucho orar a mi mujer, en ella veo reproducidas mis oraciones. Mi mujer ora como yo, porque me arrodillo con ella, con mis hijas que hoy están casadas, con mis hijos cuando eran más pequeños y ahora también. Y yo oro en voz alta. Y orando en voz alta puedes hasta enseñar doctrina a tu familia. Oras en voz alta y cuando dices: me dirijo a ti, Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar, del universo. Cuando tú expresas eso, le estás comunicando a tu mujer y a tus hijos que el Dios que tenemos es el omnipotente, que vino a crear todo lo que los ojos ven y lo que los ojos no ven también. ¿Saben cuál fue otra de las cimas que yo toqué? Otra de las cimas que yo toqué fue levantarme en una mañana. Yo siempre suelo levantarme antes que todos los que se levantan en mi casa, pero aquella mañana yo había llegado tarde en la noche anterior. Les estoy hablando de hace años. Y me levanté en la mañana después que todos los demás en la casa. Y cuando llegué al comedor, la cima que yo toqué aquella mañana fue ver a dos de mis hijas que hoy están casadas, sentadas al calor de un brasero, leyendo la palabra del Señor. Cuando yo vi eso, dije: esta es una de las cimas que me permitió tocar Dios. Me dijo Dios en cierta ocasión: si triunfas como predicador pero fracasas como padre, tú eres un fracasado. Porque no hay nada más importante que cuidar a la familia que Dios nos entregó. Por eso déjame aconsejarte en esta tarde: la segunda línea maestra que debes de practicar para extender con efectividad el reino del Señor es hacer cultos familiares. ¿Cuántos me están entendiendo en esta tarde? Levantan por favor sus manos, gritan un poderoso y un vivo amén. Poderoso y vivo, aleluya. La primera línea maestra fue la intimidad y la segunda fue la familia. Sin dudas, la tercera línea maestra de la que Jesús habló en aquella conversación de 40 días fue la intercesión. La intercesión es una de las líneas maestras importantes que Dios nos entregó para poder extender el reino que Él recuperó y reinstauró. La intercesión, cariños míos, la intercesión es una forma de oración. Es una forma de oración distinta a las demás, porque es una oración altruista, desinteresada.
es la oración que se pone en el lugar del otro. Normalmente nuestras oraciones son egoístas. Normalmente nuestras oraciones piden para nosotros. Pero la intercesión es una oración de otra estatura. Es una oración que es capaz de pedir desinteresadamente por los demás. La intercesión tiene un poder especial. ¿Saben por qué? Voy a intentar explicarles esto bien y que ustedes lo entiendan. La intercesión es sumamente importante porque le facilita la labor a Dios. Dios es omnipotente, pero miren qué paradoja. Siendo omnipotente, Dios tiene deseos que no se le van a cumplir. ¿Cómo es posible ser omnipotente y tener deseos que no se cumplan? Miren, que un triste mortal como yo tenga deseos por cumplir es algo comprensible. Yo tengo un sueño. Quiero tener un Mercedes 4x4 con unas ruedas de este calibre. Pero ¿saben? Cuando yo voy al concesionario y veo el Mercedes 4x4, voy a echar mano y me encuentro que no tengo poder adquisitivo para comprarlo. Mi falta de poder echa al traste el sueño de mi corazón. Dios tiene un sueño. Dice la palabra de Dios que el sueño más grande del corazón de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y se salve. Pero qué paradójico. El sueño del omnipotente no se le va a ver hecho realidad, porque indudablemente no todo el mundo va a venir al conocimiento de la verdad y se va a salvar. ¿Y cómo es posible que el que todo lo puede tenga un sueño que no se le va a realizar? La explicación a esta aparente contradicción tiene nombre propio. Se llama libertad. La libertad es un ingrediente de la perfección con la que Dios nos creó. Ya sabéis que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo cual es sinónimo de decir que nos creó perfectos. Pero para que algo sea perfecto, tiene que ser a su vez libre. La libertad es ingrediente de perfección. Pero noten lo curioso, la libertad, que es ingrediente de perfección, potencialmente abriga la imperfección. Dios nos ha hecho libres, quiere salvarnos, pero nunca lo hará en contra de nuestra voluntad. Dios viene y te dice: te quiero salvar, lo deseo con todo mi corazón, pero si tú no quieres, Dios te tiene que respetar. Aparece ilustrado en aquel pasaje de Apocalipsis donde dice Dios: estoy a la puerta y llamo, si me abres. Les pregunto, ¿tiene Dios poder para tirar la puerta? Pero nunca lo hará, porque Dios respeta lo que previamente establece. Si Dios te hizo libre, va a respetar siempre tu libertad. Por eso es que Dios, entre comillas, se inventó el arma de la intercesión. Dios necesita, hemos dicho, una voluntad que de forma rendida y libre le permita a Él actuar. El ser humano le ha decidido dar las espaldas a Dios, no le da la oportunidad a Dios, ofreciéndole libremente su voluntad. Ante eso Dios queda con las manos atadas, nada puede hacer. Pero para paliar este defecto, Dios te inventa la intercesión. ¿Qué es la intercesión, cariños míos? La intercesión es tu libertad rendida a Dios para que pueda actuar en aquel que le dio las espaldas al Creador. Cuando ese que le dio las espaldas al Creador no quiere nada con él, pero yo me pongo a orar en su favor, yo le estoy brindando a Dios mi libertad rendida para que, usando mi libertad como plataforma,
Espíritu Santo pueda buscar al pecador. Lo van a entender rápidamente ahora con esta ilustración. Hemos dicho siempre, intercesión cambia la voluntad de Dios. No es verdad. La intercesión no cambia la voluntad de Dios. Dios es inmutable, no hay en Él sombra de variación. Además es omnisciente, Él no puede arrepentirse. La intercesión no cambia la voluntad de Dios. La intercesión permite expresar la perfecta voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de aquel famoso pasaje en el que los protagonistas son Moisés, el pueblo de Israel y Dios? El pueblo de Israel ha pecado. ¿Y de qué manera ha pecado contra Dios? Cuando el pueblo de Israel ha pecado, no hay en él ni un atisbo de arrepentimiento. El pueblo peca y no se arrepiente. Y entonces Dios, que es justo, ve el pecado del pueblo y dice: si han pecado, si han delinquido, les tengo que aplicar un castigo. ¿Por qué? Porque la justicia, si es verdadera, tiene que aplicar castigo a aquel que comete un delito. Si un juez ve a un delincuente delinquir y hace como que no le ve, ese juez ya no es un juez justo. ¿Por qué? Porque la justicia que representa tiene que castigar al delincuente. ¿Cuántos saben de aquí que Dios es el Dios justo sobre toda la tierra? El juez justo ha visto a Israel pecar y no se puede tapar los ojos. Le tiene que castigar. Por eso Dios se ha puesto la toga de juez y ha ido a castigar a Israel. Pero ¿saben una cosa? La voluntad perfecta de Dios no es castigar a Israel. La voluntad perfecta de Dios es perdonar a Israel. Pero no puede perdonarle. ¿Por qué? Porque Israel libremente ha pecado y no usa su libertad para arrepentirse. Por lo tanto, Dios está con las manos atadas. No puedo ejercer de padre para perdonarte. Tengo que ejercer de juez para castigarte. Pero la voluntad perfecta de Dios no es castigar. La voluntad perfecta del Señor es salvar. Por eso Dios, antes de castigar como juez, dice el texto que dijo Dios: Moisés, voy a exterminar al pueblo y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y mejor. La pregunta es: ¿por qué Dios anuncia el castigo antes de ejecutarlo? Porque está esperando que alguien se ponga entre el pueblo para interceder, a fin de que, rindiendo libremente su voluntad, dé a Dios una plataforma para poder perdonar. Miren, es cuando cualquiera de nosotros que somos padres vemos venir al niño que ha hecho una maldad, ha hecho algo que no es debido, y como padres sentimos el deber de castigar, pero nuestro deseo no es castigarle, nuestro deseo es perdonarle. Y cuando el niño viene y estamos en disposición de castigar, nosotros antes de castigarle solemos decir: lo voy a matar, le voy a pegar. ¿Por qué lo publicamos? Porque esperamos que aparezca la madre, que se ponga entre el niño y nosotros, que interceda a su favor. ¿Qué hace la intercesión de Moisés? No cambia la voluntad de Dios, permite que la perfecta voluntad de Dios se exprese. Dios no quería actuar con una toga de juez, Dios quería actuar con vestimientas de padre. Dios no quería castigar, Dios quería perdonar y dar otra oportunidad. Pero como Israel no le presta su libertad arrepentida, Dios dice: les voy a matar, esperando que aparezca alguien que extienda su libertad libremente y desde esa plataforma quitarse la toga de juez y poder vestirse otra vez de padre. ¿Cuántos entendieron eso? Levantan sus manos, gritan amén. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Tu intercesión puede cambiar la vida y el destino de tus familiares.
Hay muchos hombres y mujeres que caminan directos al infierno. El entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, la conciencia silenciada. Camino al infierno. No son capaces de libremente darle una oportunidad a Dios. Están cegados por el príncipe de las tinieblas. Y Dios, sin libertad de parte de ellos, no puede actuar, porque Dios respeta la libertad que estableció. Pero ahí estás tú, que has sido iluminado con la palabra del Señor. Ahí estás tú, que has sido libertado del yugo de pecado. Ellos no pueden darle la libertad a Dios para que actúe sobre ellos, pero tú sí puedes prestar tu libertad, rindiendo tu voluntad, para que Dios, desde la plataforma de tu libertad y de tu intercesión, pueda crear convicción de pecado en la conciencia y en el corazón del pecador. Escúchame bien. Si comprendieses la eficacia de la herramienta de la intercesión, seguramente a partir de esta noche te harías un listado con gentes que conoces, que son familiares, que son amigos, que son conocidos, que no tienen al Señor, que están incapacitados para rendir su libertad ante el Creador. Y cogerías esa lista y te arrodillarías y empezarías a clamar al Señor por ellos. Y empezarías a decirle al Señor: me brindo libremente para que tú expreses tu verdadera voluntad con ellos, porque tu verdadera voluntad es que ellos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Pero qué poco intercedemos. ¿No sería más correcto decir que poco oramos? Si no oramos ni por nosotros mismos, ¿cómo vamos a orar de forma desinteresada por los otros? Pero hoy te animo, cariño mío, hoy te animo a ti que quieres ser cooperador minoritario de la empresa de la que Dios es el jefe. Hoy te animo a que te arrodilles delante del Señor, a que tomes un listado, a que empieces a interceder por aquellos que conoces, por aquellos que son tus familiares, por aquellos que se van al infierno. Te garantizo que si le brindas a Dios la plataforma de tu libertad, Dios la usará para crear convicción de pecado en ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten sus manos, griten un poderoso y vivo amén. Poderoso y vivo aleluya. Poderoso y vivo gloria a Dios. Tengo familiares como ustedes que no tienen al Señor y llevo años orando cada día por ellos. Años. Y he podido comprobar al transcurrir de los años, primos carnales míos y primas carnales que eran pequeñas cuando yo empecé a orar, se han hecho hombres y mujeres y se han convertido en las llaves de salvación para sus hogares. A veces la intercesión requiere de tiempo, pero no desmayes. No te olvides que la voluntad perfecta del Señor es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y se salve. Préstale a Dios tu libertad como plataforma desde la que Él pueda expresar su perfecta voluntad. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos y den un poderoso y un vivo amén. Poderoso y vivo aleluya. Intimidad, familia, intercesión, evangelización. La evangelización es la cuarta línea maestra de la que Dios habló con los discípulos para extender el reino. Miren, cuando yo les hablo de evangelización, les estoy hablando del ADN de la iglesia. Si hay una seña de identidad en la iglesia, esa es la evangelización. Un grupo que evangeliza es iglesia, pero un grupo que no evangeliza puede ser una asociación, puede ser un círculo social, puede ser un grupo de confraternización, pero no alcanza a tener el título de iglesia de Dios. No se puede entender la iglesia sin evangelizar. Evangelizar es la comisión, la gran comisión que Dios nos entregó. Y si predicase el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese fue el cometido, ese fue el encargo. Cariños míos, Dios nos llama a evangelizar. ¿Saben qué es evangelizar? Evangelizar no es otra cosa que transmitir a otro
el mensaje que a ti te salvó. Hay algunos que mal comprenden el término evangelización y piensan que evangelización está relacionado con un estadio lleno de miles de personas. Piensan que evangelización está relacionado con un gran predicador. Piensan que evangelización está relacionado con hombres que tienen dones de sanidades y también poder para expulsar demonios. Pero cuando yo hablo de evangelización, no estoy hablando de esa clase de evangelización. Yo creo en esa clase de evangelización que alcanza a las multitudes. Creo en los evangelistas de renombre internacional. Creo en los apóstoles a los que le siguen prodigios y señales. Es verdad, pero yo hoy no estoy hablando de esa clase de evangelización. Yo para ti, para mí, estoy hablando de la evangelización tipo Andrés, la evangelización de uno a uno. Estoy diciéndote que lleves el mensaje de Dios a la dependienta que cada día te vende el pan en la tienda, al mecánico al que le llevas el coche 2 veces al mes, al peluquero al que vas a cortarte el pelo 12 veces al año, a la vecina que vive puerta por puerta contigo y después de 20 años nunca le compartiste acerca de que hay un infierno que perder y un cielo que ganar. De lo que te estoy hablando es del evangelismo de forma natural. Te estoy diciendo que debes de transmitir el mensaje del evangelio conforme vives. Miren, a mí me encantaría que la iglesia actual fuese capaz de cultivar un patrón mental que le haga entender que cada relación que Dios te permite tener es una oportunidad para transmitir a tu Salvador. Pero usamos mucho una excusa. Solemos escudarnos. Y los que somos de la etnia, los que somos del clan, solemos decir, si es que no nos reciben, ¿para qué vamos a ir? No nos van a recibir. Hay una barrera cultural. Reprendo a los conceptos mentales que no vienen de parte del Señor. Pero ¿por qué te das más importancia tú, que eres la vasija de barro, que el contenido que llevas dentro? La excelencia no está en ti, está en lo que Dios depositó en ti. Pero ¿cuántos de aquí se acuerdan que el método de Dios para salvación es la locura de la predicación? Dice la Biblia, y no queriendo los hombres reconocer a Dios por medio de las cosas hechas, le plació a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. La predicación es un método de locos, pero es un método garantizado por Dios. ¿Por qué no predicas entonces? ¿Por qué no transmites el mensaje a cada relación que Dios te permite tener? Bendice cada relación que Dios te brinda, porque es una oportunidad para evangelizarle. Prediquemos y después de eso volvamos a predicar y después de eso prediquemos otra vez y después volvamos a predicar y prediquemos una vez más. Prediquemos a diestra y a siniestra, prediquemos con púlpito y sin él, prediquemos en los cultos y en las calles, prediquemos en las plazas, prediquemos a gitanos y a payos, prediquemos a negros y a blancos, prediquemos a naturales y a inmigrantes, prediquemos, 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 prediquemos. La evangelización. Miren si la evangelización tiene poder como método de Dios para salvar, que siendo método divino, en manos equivocadas, tiene efectividad. ¿Saben ustedes cuál es el movimiento religioso que más está creciendo en España en la actualidad? El movimiento religioso que más crece en España en la actualidad son los testigos cristianos de Jehová. Tienen errores de bulto en cuanto a la doctrina, pero usan un método divino. Por eso les digo que un método divino en manos equivocadas es capaz
de traer efectividad. ¿De qué sirve que tengamos la doctrina pura si no la predicamos? Miren, les voy a decir algo más. Algo más les voy a decir, no quiero cansarles, algo más. Les quiero despertar la conciencia. Miren, la cruz de Jesucristo, que es perfecta en su ejecución, ahí está Jesús, su cuerpo inocente, su sangre sacrosanta, sus manos horadadas, su cabeza coronada de espinas, Él haciéndose pecado, el Padre vertiendo la ira de Dios sobre Él, los apóstoles que le han abandonado, los demonios que le opresionan, en fin, lo que es la cruz. La cruz es una obra perfecta, no necesita añadidura, pero escuchen esto. Si no hay alguien que anuncie lo que pasó en el Gólgota con toda la perfección que la cruz tiene, nadie se salvará. Dice San Pablo, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y al final de esa reflexión dice San Pablo, ¿y cómo se salvarán si no hubiera quien les predicase? La cruz es perfecta en su ejecución, pero será inefectiva si no hay alguien que la comunique a aquel que no encontró todavía la salvación. Tienes una responsabilidad grandísima como hijo de Dios, y es transmitir a otros el mensaje que a ti te salvó. Te quiero cargar la conciencia. El que haya más o menos gente en el cielo dependerá en buena parte de lo responsable que seas en transmitir el mensaje que te salvó. Amén. ¿Cuántos creen en eso? Levanten sus manos, griten a Dios. Intimidad, familia, intercesión, evangelización, enseñanza. Voy a terminar ahora ya para no cansarles. Enseñanza. La enseñanza es la quinta línea maestra que el Señor le entregó a los apóstoles para que pudieran extender el reino que Él recuperó e instauró. Cuando hablamos de enseñanza, estamos hablando de leer la palabra del Señor. La palabra del Señor no se debe de leer de cualquier manera. La palabra del Señor hay que leerla con intensidad. El pueblo de Dios debe de conocer a Dios por medio de la palabra. Nadie conocerá a Dios de forma real si no conoce la palabra de Dios. Cuando yo hablo de leer la palabra como quinta línea maestra, no estoy hablando de hacer bibliomancia. No estoy hablando de que hoy abras la Biblia por aquí y mañana la abras por otro lugar. No estoy hablando de que hoy leas 2 versículos y 3 meses después vuelvas a leer otros 3. Cuando yo estoy hablando de leer la palabra del Señor para ser eficaz en el conocimiento del Dios que te salvó, estoy hablando de leer la palabra de forma correlativa y diariamente. Estoy hablando de empezar por Génesis y acabar en Apocalipsis, y de que acabas en Apocalipsis y empiezas en Génesis, y de que empiezas en Génesis y acabas en Apocalipsis, y de que acabas en Apocalipsis y empiezas en Génesis, y de que empiezas en Génesis y acabas en Apocalipsis. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras. Miren si tiene importancia conocer la palabra del Señor, que la palabra del Señor es la llave de la felicidad. Le dice Dios a Josué: Josué, ¿quieres que todo te salga bien? Esa es la pregunta del millón. ¿Quieres que todo te salga bien? Y Josué le dice a Dios, evidentemente sí. Y he aquí la respuesta de Dios: medita en la palabra de noche y de día. ¿Les estoy acaso diciendo que se encierren en una habitación o en un convento y que dediquen todas las noches y todos los días a estar leyendo la palabra del Señor? ¿Y que dejen sus responsabilidades como padres y como esposos y como trabajadores? Evidentemente no. Cuando Dios le ha dicho a Josué, medita en la palabra, no le está diciendo que se ausente de su responsabilidad de padre, de esposo, de trabajador, de líder del pueblo. Le está diciendo medita. ¿Saben qué es meditar? Meditar es dar vueltas a un mismo pensamiento hasta que le extraes todo lo que en él hay. Cuando hablamos de la enseñanza como quinta línea maestra para extender el reino del Señor, estoy hablando que cuando lean, digieran lo que leen. Hay muchos que leen sencillamente para decir que saben. Hay muchos que leen para darse tono.
en los corrillos de teología barata, en los mercadillos, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de leer para sacar la sustancia de la palabra del Señor, y que la sustancia de la palabra del Señor sea la que marque la imagen del Creador en mi persona. Meditar. Miren, meditar en el argot animal se podía parafrasear como rumiar. ¿Saben ustedes que hay animales rumiantes? Los animales rumian comida en la boca, la mastican, la ingieren, y de que está en el estómago la devuelven a la boca, vuelven a masticarla y la vuelven a ingerir. ¿Por qué lo hacen así? Porque el doble masticar facilita la función en la que el alimento se separan los nutrientes de lo desechable. Y entonces los nutrientes tomados por la sangre se reparten a todas las partes de la anatomía del animal para darle fuerza. La doble masticación ha facilitado la función y lo que es desechable lo han arrojado fuera de él. Meditar es dar vueltas a ese pensamiento. Has extraído la palabra, has empezado a meditar y le has sacado toda la sustancia que la palabra tiene para que te revitalice la vida del hombre interior. La palabra del Señor tiene la capacidad de cambiar nuestros patrones mentales. ¿Cuántos de aquí saben que la transformación es la cima que Dios quiere alcanzar en nuestras vidas? ¿Y cuántos saben que la transformación tan solo se puede alcanzar por medio de la renovación del patrón mental? Dice San Pablo en Romanos capítulo 12: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento es el medio para alcanzar la transformación. Miren, una transformación no es un cambio, es algo más profundo que un cambio. Un cambio es llevar algo de un lugar a otro lugar sin que cambie en su esencia. Botella de agua, parte izquierda de la plataforma. Botella de agua, parte derecha de la plataforma. La he cambiado, pero sigue siendo una botella de agua. Dios no quiere un cambio en ti. A las 7 de la tarde antes jugando la partida, o haciendo deporte, o practicando algún pecado, y ahora a las 7 de la tarde en la ceremonia diariamente del culto. Si simplemente ha sido un cambio pero sigue siendo el mismo, eso no es lo que quiere Dios de ti. Dios quiere algo más. Dios quiere una transformación. Una transformación, a diferencia de un cambio, no es ir de un lugar a otro siendo lo mismo. Una transformación es salir de un lugar e ir a otro lugar, y en el trayecto dejar de ser lo que eras para ser algo completamente distinto. ¿Cuántos de aquí conocieron los gusanos de seda? Yo soy de aquella generación. ¿Cuántos más? Tú eres muy joven para ser de esa generación. La generación de los gusanos de seda somos la generación de Barrio Sésamo. ¿Os acordáis Barrio Sésamo? Que decían, esto es cerca y esto es... Cuando nosotros, esta generación mía, encontrábamos un gusano, ya sabéis, un gusano, un animalillo que crea repulsa, que se arrastra por el suelo. A los aficionados no nos creaba repulsa, pero al resto sí. Arrastrándose por el suelo y creando repulsa. Pero cogías el gusano, lo metías en una caja de zapatos. El gusano hacía un envoltorio sobre sí mismo. Pasaba el tiempo, se rompía el envoltorio y lo que salía de allí ya no es el gusano que creaba repulsa y se arrastraba. Lo que sale de allí es una mariposa que no se arrastra sino que vuela y que no crea repulsa sino admiración. Eso es transformación. Dios quiere una transformación en ti, no un cambio. Pero la transformación no se consigue con venir al culto y ya está.
La transformación no se adquiere con tener una tarjeta de bautismo. La transformación no se adquiere con tener una tarjeta de predicador. La Biblia dice, Romanos capítulo 12, transformaos por medio, este es el medio, de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora bien, ¿saben qué es renovar el entendimiento? Renovar el entendimiento es cambiar los patrones mentales. ¿Cuántos de aquí saben que en el día del nuevo nacimiento recibimos vida y también se nos impartió muerte? En el día del nuevo nacimiento se nos dio vida por el Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero también se nos impartió muerte porque el viejo hombre murió. Eso dice San Pablo en Romanos capítulo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ha sido junto con Cristo crucificado. Por lo tanto, en el día del nuevo nacimiento hemos recibido vida y también muerte. Pero ¿saben qué? En el día del nuevo nacimiento, aunque el viejo hombre murió y la nueva vida vino a nosotros, los patrones mentales del viejo hombre se mantuvieron en nuestra mente. ¿Saben por qué hay muchos creyentes nacidos de nuevo que siguen obrando como obraban antes de nacer de nuevo? Porque no han renovado los patrones mentales. Los patrones mentales no se van en el día del nuevo nacimiento. Por la fe se alcanza la nueva vida. Por la fe se alcanza la muerte del viejo hombre. Pero por la fe no se alcanza la renovación del patrón mental. El patrón mental sigue en nosotros. El patrón mental hay que renovarlo. Los cristianos carnales no son otra cosa sino que aquellos que no renovaron sus patrones mentales, que son cristianos pero siguen viviendo como si no lo fuesen. ¿Cuántos de aquí saben que un hombre hace lo que piensa? Las acciones son la consecuencia de los pensamientos. Pero San Pablo nos da el kit de la cuestión: transformados por medio de la renovación del entendimiento. San Pablo está diciendo: la verdadera transformación no viene en el día del nuevo nacimiento, ni tan siquiera en haber recibido la muerte del viejo yo. La transformación verdadera vendrá por la renovación del entendimiento, la renovación del patrón mental. ¿Cuántos de aquí saben que los patrones mentales son la forma de pensar que tenemos, que la hemos heredado de la enseñanza de nuestros padres, la hemos heredado de la enseñanza de nuestra cultura y la hemos heredado de las circunstancias que han marcado nuestra vida? Estas son las tres matrices de los patrones mentales del viejo hombre: la enseñanza paternal, la enseñanza de la cultura, las circunstancias que nos marcaron. Eso creó nuestro patrón mental. Hemos nacido de nuevo, sí. Hemos creído que el viejo hombre murió también, pero el patrón mental viejo sigue aquí. San Pablo dice: transformados por medio de la renovación del entendimiento. Renovar el entendimiento es cambiar el patrón mental. El patrón mental de la enseñanza de los padres, el patrón mental de la enseñanza de la cultura, el patrón mental que vino a nosotros por medio de las circunstancias críticas de nuestra vida. ¿Y cómo se cambian esos patrones mentales? Tomando la mente del nuevo hombre. Les pregunto, ¿dónde está la mente de Cristo? La mente de Cristo está impresa en la palabra. La palabra de Dios es la mente de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra, rumiar la palabra de día y de noche. Y que el patrón mental de la palabra vaya desplazando al patrón mental del viejo hombre. ¿Cuántos quieren vivir la transformación verdadera? ¿Cuántos quieren dejar de jugar a ser cristianos? ¿Cuántos quieren dejar de ser lo que eran para ser algo distinto? Necesitaréis renovar vuestro entendimiento, desplazar vuestros patrones mentales antiguos, colocar en su lugar los patrones mentales de la palabra del Señor. Por eso es importante leer, estudiar, meditar. Aleluya. ¿Cuántos entendieron eso? Levanten sus manos, griten gloria a Dios, griten aleluya. Voy a terminar con la séptima y última línea maestra que Jesús les compartió: la obra social. Lo último que el Señor les enseñó a los apóstoles para extender el reino fue
tener cuidado de los desfavorecidos en la sociedad. Escuchen esto. La obra social no se entiende